Bueno, muy bien, estamos con Gustavo Poz, el intendente de San Isidro. Gustavo, gracias por estar. Bien, buenas noches. Me agarró hambre. Miraba la A mí publicidad también, a mí también. Y sed. A esta hora, y sed. Y sed, las dos cosas. ¿Cómo vas a que tenés algo planeado para mañana, para festejar? Sí, me junto con amigos en La Campiña, Bien. en una parrilla. Hacer el chivito también, tranquilo, que están tan contentos la gente de la Campiña y sobre todo acá, la gente de comercial. Sí, hacemos el chivo. Estamos bien, No me di cuenta. Justo. La Campiña, lo dijo como Antonella que está presentando. No hay un cartel atrás, muchachos. Acá hay que ponerse, tiene a la gente de la Campiña, por lo menos hay que invitar a comer. Es buen lugar, el buen amigo lugar. amerita. Lo mismo que- ¿Y qué son chicos? ¿Son gente del barrio, de la escuela? Sí, ¿Dónde sí. son tus amigos? ¿Quiénes son? No, eso viene. no los nombres, pero eso, ¿dónde los conocés? algunos de los del colegio Eugenio Saus, por ejemplo, sí. Compartimos desde los 12 años. Bien. Él es Justamente lo que hablábamos arquitecto. hoy también. Él es uno de los arquitectos que ganó el proyecto de Puerto Madero antes de que empezara. Porque acordate que eso era un consorcio que venía de la época de Grosso, de la época de Facundo Suárez Lastra, de Grosso lo lleva adelante, etcétera. ¿Y ahí lo conocés de un dónde? crack. Que no te entendí eso. Entramos juntos al Nacional. Ah, entraron juntos. El Nacional era 850 pibes se presentaban, porque en aquella época no había tantos colegios ni nacionales ni nacionales de comercio en todos lados. Sí, Así que hoy ibas a San Isidro, era nuevo el de Vicente López, sí. y si no ibas a parar tenías que buscar un lugar en cualquier otro lado ¿Y alejado. y era poca, Examen de pocos? ingreso y 850 y entraban los primeros 30. Y entré cuarto. Bueno, bien, está bien. Bien. Todos se copiaban de pose entonces. ¿Eras de dejarte copiar o Entré no? cuarta. Era, No, era pero de ahí no- enganchar. no- Viste que yo era No, yo sí bancaba a alguien, Yo lo si hubiese estado con vos, Yo bancaba. Yo te golpeaba con la regla Ay, típica, atrás. correte un poquitito Va. para la derecha, tirame la plata para acá, porque yo me copiaba. Sí. porque Éramos buena, todos- medio éramos artista que todos decía, chicos. Cuello ahí largo. a tener que estudiar. ¿Cómo? Éramos todos chicos, con lo cual... Lo mismo en la facultad, el primer y segundo año de la facultad, que son materias así medio también como Sí. el secundario, introducción al derecho y qué sé yo. Copiar ya nadie se puede copiar porque ahí está muy mirado eso. No, Pero, no te hagas drama que pero la siempre hay- verdad, siempre hay pero la truco, verdad es siempre hay que... truco. Pero así ser brígido de no Sí. ayudar a otro, no. Sí, sí. No. Siempre ayudé y siempre me ayudaron. ¿Siempre supiste que querías ser abogado? ¿Cómo salió eso? La política es la que más te apunta hacia eso y te apunta hacia eso. ¿no? En realidad nací por tu viejo, pero te digo más estando allá de la política. en un hogar de médicos, Sí. viste el consultorio. Cuando vos sos hijo de un pediatra de chico en aquella época era como ser hijo de un astronauta. Sí. No había guardias pediátricas, no había nada. Había un hospital nacional en Capital Federal. Un pediatra tenía que atender a toda hora, tenía que tener un buen teléfono y un buen auto. ¿Y el buen auto, sabes por qué? Para subir un chico arriba del auto, meterle ¿Y una vos te frazada acordás y de eso? llevarlo, ¿Te acordás de cuando eras llevarlo a chico? Capital. Sí. De esos llamados a la noche. Porque Sí. antes te llamaban a tu casa, no era el Sí. celular Claro. que a vos no te molestaba. Antes sonaba en toda la casa, me imagino, Sí, ¿no? Cuando llamaban. que en el living de casa Claro. atendían los chiquitos a cualquier hora, porque subirlos arriba, me acuerdo, me dijo un Falcon Futura de esos, motor 221, caja de cuarta. Que te qué sé yo. consumía medio cero Sí, que se pero era la lo casa. máximo en ese Sí. momento y subir los chiquitos ahí, yo muchas veces lo acompañaba a un hospital nacional acá en Capital, porque no había dónde atender a los chiquitos, no había dónde atenderlos. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquitito de tema de gestión y también de política, y relajados. El tema del día sin duda es debido, Sí. estamos hablando del diputado nacional, ex hombre fuerte del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, los conocen ellos desde que están, obviamente, desde Santa Cruz, y lo que hoy, la información fue que hubo un acuerdo entre el gobierno nacional, entre Cambiemos, y un país, el Frente Renovador, para expulsar a Debido de la Cámara de Diputados. ¿Vos tenés alguna reflexión? ¿Estás de acuerdo? Alguien que tiene 100 causas, está denunciado en 102 causas y procesado en casi una docena. Mirá, los fueros y muchas de las reglas fueron hechas porque en la época de los conservadores, cuando existía el fraude, hoy miremos a Venezuela y también vemos eso, la pérdida de derechos civiles, el fraude, no hay seguridad. O sea, ¿cuál es el problema serio de Maduro? Que Maduro no deja que haya elecciones Tal cual. libres y entonces mete en el medio constituyentes. Después, como va a perder la constituyente, tampoco hay constituyentes. Bueno, entonces, ante la pérdida de lo que hoy serían los derechos civiles, ¿qué fue el radicalismo? El radicalismo fue el partido de la revolución hasta que se logró el sufragio puro. ¿Qué es el sufragio puro? Que la gente pudiera votar. Para que pudiese ir a votar, se necesitaba que no los metiesen preso el día anterior y se necesitaban que las personas que estuviesen procesadas, porque lo podían procesar por cualquier cosa, no estoy hablando de Debido en particular, que las personas procesadas pudiesen ser candidatas lo mismo.
Bueno, hasta y la ahora siguiente cuestión... estás insinuando que hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay que ir despacio, sí. hay que ir despacio, hay que ir despacio. No, hay que leerlos. Mira, O sea, yo pensaba para que estaban de saber acuerdo, digamos, para saber de lo porque que está hayan presente en el tratado en la espacio Cámara de político. Diputados, hay Sí. que leer los expedientes de lo que hayan tratado en las comisiones y hay que ver qué es lo que ocurre después adentro de lo del Claro, porque plenario. uno de los temas, del tema debido, más allá de la sospecha que recaen sobre él, es que todavía no fue condenado, digamos. No hay una condena de la justicia que se pueda hacer. Por eso muchos dicen que acá hubo un podría solo llegar a ser señor. inconstitucional. En la Más allá de la democracia, sospecha, en la repito. democracia argentina, por eso yo estoy de contra con algunos colegas tuyos Sí. que a veces mezclan todo y a veces son antirradicales, ¿no? Por generación les tocó ser antirradicales. Y yo te voy a decir esto. Acá hubo un solo señor que se llamó Eduardo Angelós. Sí. Y Eduardo Angelós, ¿qué es lo que hizo? Hubo una persecución de Domingo Cavallo, ministro de Menem, sobre él. Porque como todas las veces le había ganado las elecciones en Una Córdoba... denuncia falsa, básicamente. Hicieron una denuncia falsa por enriquecimiento ilícito. Ex gobernador de Córdoba, digo, para los más Y chicos que no él había sido gobernador de Córdoba varias veces, Sí. era senador nacional, tenía todos los fueros a su favor. ¿Y qué es lo que hizo? Pidió licencia para someterse a la justicia. Cuando la justicia en todas las instancias lo sobreselló, él volvió a la Cámara. Públicamente volvió destruido, Sí, porque esa es la realidad sí, también. ¿sí? Además no tuvo futuro político. a No partir tuvo de eso, futuro tal cual. político. Una persona que era muy importante para nosotros en Bueno, el pero hay radicalismo. otro, como Varela Sida, hay otros, y no es un... Que hicieron uso de... Que claro, a ver, lo que hicieron, aprovecharon los fueros para evadir la justicia, Exacto. digamos. Son las dos cosas que hay que tener en cuenta. Pero Exacto. básicamente O sea, vos el ejemplo, sí. a mí me parece que los fueros es difícil sacarlos, me parece que lo que deben hacer es renunciar a los fueros Sí. o pedir licencia, como hizo Angelos, Eduardo es un Angelós. ejemplo Angelos. Claro. A ver, otro de los temas que también te he escuchado por ahí, que me gustaría que me lo aclares, porque muchos dicen, bueno, hay unas primarias que ya sabemos que lo que va a ser una gran encuesta y que lo único que vamos a estar pagando son 3.000 millones de mangos, 3.000 millones de pesos. ¿Quién va a salir primero y segundo? ¿O quién va a recibir el 100% de los votos de cada uno de los No, lo políticos? más irrisorio de todo Y vos estás es en que- contra de eso. Explícame por qué estás en contra de las primarias y además también estás en contra de las legislativas. Vos estás en contra de que haya votaciones cada 2 años. Claro. A ver, un país como la Argentina no puede estar sometido a Macri, María Eugenia Vidal, otros gobernadores, intendentes nuevos, asumieron hace 15 meses y a los 4 meses ya están bajo el proceso electoral. Hay que distraerlos para que se dediquen a la campaña, cosa que no ocurre. Ustedes vieron que ni siquiera todavía alargamos la campaña. Entonces, el Uruguay es un país con menos recursos que la Argentina, muchas dificultades, tienen inflación dólar prácticamente, lo cual es algo, tiene una parte de su población trabajando afuera del Uruguay, viviendo afuera del Uruguay. Pero sin embargo el Uruguay es un país con mucha institucionalidad, están enteros los partidos. ¿Por qué? Están enteros los partidos políticos por una razón, ellos votan cada 4 años. Entonces, al que le gusta la política, milita en el partido político. Salen a pintar carteles. Tienen reuniones de su comité, de su unidad básica, de como sea en el Uruguay. Ellos cultivan eso. Y con tiempo trabajan los partidos políticos, el Blanco, el Colorado, el Frente ¿Y Amplio. cómo se para renovar? ¿Con quién se van a unir? ¿Qué proponés? ¿Cómo hace Bueno, para renovar? lo que se requiere Es es el una 100%. modificación. Hubo una modificación a la vuelta de Perón que funcionó, que es la enmienda a Lanuse. Si la enmienda a Lanuse lo hubiesen dejado funcionar, no había golpe de Estado, porque a los 4 años había elecciones para reemplazar o ratificar a Isabel Perón. En aquel momento se decía que Antonio Cafiero iba a ser el candidato del peronismo, hubiese sido otra la historia, se evitaba la tragedia, el genocidio, Ojalá, todo lo que se sí, conoció. Igual nunca sabés, pero... sí. En cambio, digo, a ver, Frondizi, el mejor de todos los presidentes contemporáneos. Sí, Frondizi, la peronista? primera elección, la del año 60, en la capital federal, la pierde a mano del socialismo. La única elección que gana el socialismo en los últimos... Y bueno, y sin embargo Frondizi siguió adelante y llevó adelante una presidencia magnífica que no la pudo completar en los 6 años, en realidad él cae al 4.º año, por un golpe militar. Entonces digo, la elección intermedia no sirve. A ver, vamos a esto. Se presentan de candidatos, el cargo no sirve para nada, la Pero está bien, gente pero no ¿cómo valora el renovás? cargo. Haces una elección cada 4 años y renovás Una elección todo. cada 4 años. Y renovás Una el elección 100% cada 4 de años. diputados, el 100%... Bueno, los senadores, Todo. y los senadores vas a tener un problema. Todos los senadores tienen 6 años. Claro, ¿y cómo? Lo podés buscar la manera de renovarlo cada 3, pero Claro. no estar... A ver, la Argentina no está para el Super Bowl americano. Los americanos tienen
el fútbol americano, la NBA, y la otra de los divertimentos televisivos es las elecciones a cada rato. Sí. Pero ellos lo tienen porque es un país que está satisfecho y además hay algo, el voto no es obligatorio. Entonces, una población satisfecha y el voto que no es obligatorio, entonces se puede participar de eso. Hay gente que no va a ir a votar nunca a las elecciones. En la Argentina, elecciones cada 2 años. Se asume a los pocos meses empezar nuevamente. Y encima, las PASO, el gran invento argentino. ¿Y qué pasa con las PASO? Pero era para ordenar los partidos políticos. Porque, la inventora de las PASO, que es la expresidente Cristina, ella es la que evitó las PASO. Ella ahora se fue del PJ con el Frente... No quiso competir con Randazzo. O sea, bueno, la inventora de los espacios políticos también tomaron esa decisión. O sea, nadie tiene PASO, pero encima la inventora de las PASO no lo hace. Se va por fuera para que no haya PASO. Sí. Y los argentinos, ¿a qué vamos? A lo que vos dijiste recién, una encuesta obligatoria. Claro. Vamos a una encuesta. Gustavo, recién mencionaba Marian 3.000 millones de pesos que se destinan en estas elecciones, que también esa plata se podría destinar a otro ámbito. En blanco. Lo que hay que ponerlo a ver, y todo lo que me imagino, a mí me lo contaron, yo no, pero digo, todo lo que hay que gastar en política durante las elecciones. Y que se podría destinar en trabajo a gasto social, a incubar empresas, a unidades de trabajo, a educación, a capacitar. Hoy yo tenía una reunión con la UOCRA. ¿Qué es lo que hay en este país? No se puede negar, hay obra y hay obra pública. Bueno, ¿qué es lo que no hay? Es oficios. ¿Qué es lo que tenemos con la UOCRA? El método para poder capacitar en los barrios para todos los que se puedan iniciar en el oficio de la construcción. ¿Sí? Y una cuestión, la búsqueda del trabajo también te ayuda a encontrar a aquellos que no hayan terminado el primario. Porque cuando vamos todos a la escuela de la UOCRA, la que buscamos sobre todo en zonas vulnerables, claro, todos quieren ir al fierro, no al pico, la pala, el fratacho, el trompo. Sí. Bueno, pero también poder ayudarlos a que antes de eso, y junto con eso, terminar la escuela primaria. Bueno, la guita se tiene que usar para eso. A ver, como siempre ponemos un poco incómodo y me gusta para el otro lado decir, porque va a venir seguramente Cato Podis y me adelanto a decir, esa obra que ustedes dicen que hay no se ve tanto. Y muchos dicen esos brotes verdes que anunció el gobierno del año pasado tampoco se ven demasiado y que la economía quizás es el punto más débil del gobierno, teniendo en cuenta lo que es la elección para este año y sobre todo el oeste, porque nos están viendo muchos vecinos del oeste, que es donde es muy fuerte inclusive la presencia o la candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner. ¿Vos qué opinás de eso? Ninguno es necio, nadie dice hay superactividad económica ni nada por el estilo. Hablar del pasado ya no sirve. Ahora, el rumbo que se eligió era inevitable. Es inevitable pasar por este desierto para poder llegar a lo que queremos, que es una zona de pleno empleo, una zona de actividad económica, una zona de educación, una zona de integración social. ¿Por qué? Porque la mentira que vivíamos era o pasar por este desierto con este rumbo que es inevitable, después se puede ser más vivo, menos vivo, gradual, shock, etcétera. Sí. Bastante gradualista fue este gobierno para lo que tenía que hacer. Y por eso se va a hacer un poquito más largo esto, porque fue gradualista por una cuestión de sensibilidad social, porque no se puede lastimar y lastimar y lastimar, porque la gente no es la culpable de los malos gobiernos. Pero el rumbo es inevitable, porque la mentira que se vivía antes, si se elegía seguir con esa mentira, ¿hacia dónde íbamos? A Venezuela. ¿Qué es Venezuela hoy? Venezuela es que no se disponen de los elementos necesarios para vivir. Hay desabastecimiento porque se perdió la economía. Es lo más importante. Digamos. Bueno, después de eso... Son 100 muertos que son en general chicos de la secundaria que salen en contra de un gobierno, que podría ser cualquiera, pero hay 100 muertos en representación Después de eso vienen las guerras civiles. Tal cual. ¿Qué es lo que hay en Venezuela hoy? En ciernes, una lucha de facciones entre quienes quieren la legalidad para poder luchar por el cambio y quienes quieren seguir detentando el Estado usando métodos violentos. ¿Te llamó la atención que Vidal elija San Isidro para lanzar la campaña el viernes? Porque digo, eso te pone un poco de presión. Está bueno. A ver, San Isidro fue, y corregime si no es así, el municipio en toda la provincia de Buenos Aires del conurbano lejos, donde Vidal sacó mayor cantidad de votos, arriba del 60%, y lo que dicen es vamos a repetir la elección. Nosotros tenemos que luchar. Te está metiendo presión, digamos. ¿Cuál es el plan? Exacto, está bien metida la presión por parte de María Eugenia. María Eugenia lo que dice es, en aquellos lugares donde nosotros hicimos buenas elecciones tenemos que repetirlas. Y tenemos que acortar en aquellos lugares donde no tuvimos buenas elecciones en el año 2015. Candidata, ¿cómo va a ser? A ver, no es tan sencillo. A Jorge Macri, que lo vamos a tener también acá, le va a pasar lo mismo. Bueno, pero hay que trabajarlo. ¿No? Y todos tenemos que tener
Todos tenemos que llevar adelante la imagen de María Eugenia y todos tenemos que llevar adelante el hecho de que Mauricio apoya de manera incondicional, como no ocurrió con ningún presidente, a esta gestión en la provincia. ¿Pero que Cristina Kirchner no apoyaba, por ejemplo, a Scioli? Relato total. Ninguno en democracia apoyó a los gobernadores y los gobernadores nunca fueron apoyo de los presidentes. Gustavo, recién hablábamos de obras y bueno, San Isidro viene llevando adelante toda una serie de obras destacadas. Bueno, por ejemplo, la realización de los distintos túneles que llamaban por el número 12. 12. 12. Villa de Lina, número 12. Ahí, La Calandria, barrio. ¿cuál es el último que están haciendo? La Calandria. La Calandria, Zarratea y tenemos otro, el de España, son los tres últimos. España en el Mitre. A ver, le encontramos muy bien la vuelta a hacerlos en el... ¿Cuál es el secreto de muchos de los túneles? Algunos son para tránsito pesado, para colectivos, para todo. Tienen sistema de transbordo, ascensores para discapacitados, bueno, eso todo. Pero hay una cosa, le encontramos la vuelta a hacer los túneles chicos, que son para corredores escolares, para la gente que va a trabajar, para evitar accidentes. Prácticamente no hay accidentes en las intersecciones por la presencia de los túneles, porque ya no se usan casi las barreras. Le encontramos la vuelta en el Mitre, donde teníamos dificultad de hacerlo, era en el oeste, en la del Belgrano. ¿Por qué? Porque hay zonas muy anchas por la zona de playa de maniobras. Entonces, conseguimos que se acortara la playa de maniobras en la Calandria, aprovechar el túnel del Pavón, que es muy ancho y que justamente sostiene el ferrocarril. Aprovechamos la obra del último aliviador grande de las inundaciones para ahí mismo, a bajo costo, hacer el de la Calandria. ¿Cuánto sale hacer un túnel? Y el de la Calandria fue re barato, porque salió 14 millones de pesos y hoy un túnel grande son 100 y pico de millones de pesos, como el caso del de Zarratea, que pasa debajo de Belgrano Norte, pero ahí van transporte público de pasajeros, alto pesaje de camiones, o sea, mucho portaje de camiones. ¿Por qué se comunica la ruta provincial número 4, el camino de cintura, la avenida Avelino Rolón, con la autopista del Buen Aire en el encuentro con la autopista Panamericana? Hagamos una cosa, hacemos un pequeño corte y seguimos porque me gustaría hablar de un tema que generó en su momento polémica, que estamos hablando del predio de ex obras sanitarias, donde hay un proyecto que en su momento te trajeron a vos hace bastantes años, estuvo como en un impasse, estuvo como frisado, después se reflotó, la municipalidad lo abrió para la gente y ahí está el tema de si se hace o no y sobre todo, que acá nos han llamado diciendo, che, miren que el proyecto puede traer complicaciones y otros que dicen que puede traer trabajo. Eso lo vamos a preguntar después del corte, ¿te parece bien? Nos vamos a un pequeñísimo corte y enseguida volvemos con más. Bueno, entonces seguimos acá, Gustavo, vuelta. tenemos un poquitito de tiempo para cerrar, pero me gustaría aclarar ese tema de, en realidad, ¿qué información hay del proyecto de Cencosud en el predio de ex obras sanitarias? Eso fue comprado por Cencosud en una licitación en la época de Menem Cavallo, que compraron todo ese predio de obras sanitarias cuando se iban desprendiendo de las empresas públicas. Después estuvo parado por la ley esa que impide mayores superficies comerciales, lo pudieron destrabar en la época de Solá, con Solá lo destrabaron. Y después vino la época que no hubo inversiones. El municipio le bajó casi 850.000 metros de superficie comercial, se los bajó a 300, 350. Y bueno, y ahora está la parte de la etapa de impacto, ¿Y vos cómo ambiental. La municipalidad lo que hace es mostrar el proyecto, como una especie de audiencia o que la gente presente. Es lo que la ley dice. La ley dice que tiene que haber un estudio. ¿Cómo lo ves? La ley dice que tiene que haber un estudio de impacto ambiental. Sí. Parte del estudio de impacto ambiental es conocer la opinión de la gente de todo lo que ellos presentan. ¿Y vos particularmente cómo es lo el ves? tránsito, cómo es la volumetría, cómo son las alturas, etcétera. Yo no puedo opinar porque soy el último firmante. Soy como el árbitro. Entonces, cuando haya escuchado a la totalidad de los vecinos... La gente todavía puede ir a ver el proyecto, ¿no? Pueden ir, está, además de que lo pueden ir a ver en carpeta, está en internet. En la web, está en la web. El proyecto hace como 95 días que está en internet. Una cosa que quería decirte. Y ahí sí, siempre mi decisión va a ser lo mejor. Se ve tanta obra superficie en San Isidro porque hicimos primero, con mi padre, desde la época de mi padre, hicimos primero lo que tenía que estar debajo del suelo. La energía, el gas, las cloacas, el agua corriente, los aliviadores para prevenir las inundaciones. Entonces, por eso, hoy podés trabajar tanto a superficie y tenemos tanto apoyo. Y trabajamos con todos los municipios de manera regional, porque, bueno, la provincia nos banca y la verdad
es que los proyectos son proyectos Gracias por grandes. estar con nosotros. ¿Dónde va mañana? Me Muchas dijiste. gracias. Mañana vamos a San Fernando, No, pero a la- el Día del Amigo, el Día del Amigo. ¿Dónde es? mañana a la noche en la Campiña. A la Campiña. Campiña, ya quedamos Muchas todos, gracias. muchachos. La Campiña. Dos veces te nombramos y vamos todos. Antes de eso, Vamos todos. vamos con Alex Campbell a San Fernando, Marina Punta Chica, al Ahí ambiente de le vamos a campaña. salir al escape también para darle una mano en San Fernando. Nos vamos para arriba, gracias, Gustavo. Nos vemos Como mañana, Día del Amigo. Feliz Día del Amigo, que pases lindo, Dale. Gustavo. Bueno, feliz día, Marian. Dale. Besote y disfruten mañana. Chao, mañana nos vemos. Sunshine in my pocket, got that good